Y muchas veces ha pasado que... Sí. Muchas veces ha pasado podemos... que... Espera un poquito. Sí, Mariela. Sí, seguí. Sí, muchas veces tenemos que, si ya se ha dado, no sé, hace 2 o 3 años atrás esa capacitación, y hay contenidos de formación para el trabajo que se tienen que actualizar, se van a modificar en la necesidad del alumnado, del perfil profesional, ¿sí? Si es dependiente o independiente. Ok. Muy bien. Muy bien, Mariela. Usted han dicho cosas que son sumamente importantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que yo me siento a pensar porque se me ocurre y digo esto lo doy, esto no lo doy, esto doy, esto no doy porque a mí me gusta y lo doy porque a mí me gusta. Sino que cuando uno, o sea, quiere hacer una cuestión seria, ¿no? De pensar qué es lo que tengo que enseñar, tengo que tener ciertos criterios, o sea, qué cosas tengo en cuenta cuando tomo la decisión de enseñar esto sí y esto no. Por ponerle un nombre, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Muchas de las cuestiones que ustedes dijeron. Vamos a verlo en el Power ordenado. ¿Sí? Hay ciertos criterios que son criterios principales, entre los que está que es el que hacía referencia a Itatí, que es el criterio epistemológico. A ver, que voy a sacar acá. Criterio epistemológico dice que respeta la estructura interna de la disciplina, refiere identificar, ahí me falta una R, los conceptos esenciales de los secundarios, sus relaciones y secuencias. Es, digamos, esto que tan claramente señaló Itatí. O sea, yo doy minería y yo tengo que seleccionar los contenidos que provienen de la minería. Ella habló de capacitación, en realidad son los criterios epistemológicos. La epistemología tiene que ver con la estructura de la disciplina o de la ciencia, eso es la epistemología, ¿no? Proviene de la ciencia, de esta estructura, ¿no? De la veracidad que tiene este saber dentro de un campo del conocimiento, que está de alguna manera definido en una disciplina científica, social, etc. Pero entonces yo no lo extraigo de la nada, ella no extrae qué es la minería, tipos de minería y demás de la nada, no, va a la fuente y la fuente es la estructura interna de esa disciplina. Ese es el criterio epistemológico. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos a otro criterio. El criterio No, profe, psicológico. claro. El criterio psicológico, que ahí también lo estuvieron haciendo referencia, implica tener en cuenta cuáles son los intereses, las necesidades, las capacidades, el nivel de cognición, las aptitudes, los problemas, las relaciones interpersonales y grupales de los estudiantes que van a aprender ese contenido. ¿Está? Porque no es lo mismo, a ver, yo les di a ustedes... Yo les di a ustedes un trabajo sobre la planificación, para más o menos identificar cómo andaban con el tema de los componentes didácticos y todo lo demás, ¿no? Me doy cuenta que hay bastantes dificultades o errores, ¿no?, de comprensión con respecto a esto. Entonces, cuando yo selecciono el contenido, tengo que tener en cuenta estas cuestiones. No es lo mismo que yo vaya a dar una clase de contenidos a un grupo de personas que tienen una formación didáctica y pedagógica, ¿no? Que son profesores o que tienen un postítulo en eso, ¿no? A un grupo de personas que no tienen, digamos, una formación de base en lo que es didáctica. ¿Lo ven? Y aparte, los intereses, las necesidades, los problemas que tiene, digamos, esa población, de alguna manera también van a determinar, ¿no?, qué contenido se enseña. Entonces ya tenemos el criterio epistemológico que tiene que ver con la disciplina, el criterio psicológico que tiene que ver con los estudiantes, pero también hay otro básico, que es el criterio sociológico,
que implica tener en cuenta la significatividad social del contenido. O sea, ¿para qué les sirve? ¿Para qué les es útil? ¿Cómo se relaciona ese contenido con el contexto en el que la situación didáctica acontece? O sea, yo estoy dentro de un contexto, ¿está? Entonces, cuando yo voy a seleccionar el contenido, ¿qué doy de este contenido? ¿No? Tengo que también pensar en el contexto, en el grupo social, en las necesidades sociales que hay en ese lugar. ¿Para qué le puede servir? ¿O cómo le puede servir ese contenido? Ya tenemos ahí 3 criterios. Profe, ¿puedo dar un ejemplo a ver si Sí. que lo hacía en forma por criterio común, por criterio propio? Me pasó en la capacitación cuando entré como docente del área que doy, actividades mineras, en la planificación anterior que estaba, había mucha formación de compuestos, cómo se formaba un compuesto con otro, cómo reaccionaba. A criterio propio, yo decidí quitar ese contenido. ¿Por qué? Porque por ahí los estudiantes que ingresaban a esa capacitación, no tenían, había chicos que terminaron el primario, personas que terminaron el primario, y algunos que ni siquiera vieron todo lo que es la parte química en la escuela. Entonces, ¿yo cómo le iba a enseñar una formación de compuestos a los estudiantes que no tenían ni idea qué era? Entonces decidí, en vez de enseñarle formación de compuestos, decirle, bueno, este reactivo se llama tal y sirve para tal cosa, para identificar de tal forma. Y cuando nos íbamos a hacer la práctica en el laboratorio era mucho más fácil. Yo no sabía cuál era el reactivo en su formuleo químico, pero sí sabían que eso era cloruro de sodio o que era ácido sulfúrico y que servía para tal cosa, y que a mí me daba como respuesta una combinación de color que me daba. Decidí hacerlo así porque interpretaba que era como una información muy compleja para los estudiantes que yo tenía. ¿Puede ser algo así? Sí, totalmente, Itatí. Pero vos ahora le vas a poner nombre a lo que vos hiciste. Porque vos lo hiciste con criterio. Sí, se cortó. Sí, se cortó. Disculpen, se cortó. Se cortó, profe. Sí, así que ya arrancamos. Esperen que quiero ver. Ahí, sí. Muy bien, Itatí, eso es lo que te digo. Ahora ponerle nombre, porque en realidad intuitivamente estuviste haciendo cosas que tienen que ver con los criterios principales que hay que utilizar cuando selecciona un contenido. Vos estás diciendo, selecciono los contenidos en función de la disciplina, estuviste usando un criterio epistemológico, estuviste usando un criterio psicológico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, grupo? No, profe. Bueno. No, profe. Hay otros que también nombraron, que los vamos a nombrar, o sea, no les quiero armar mucho lío, les digo que les estoy dando lo básico, ¿eh? Otros criterios, ¿no? Como por allí uno de ustedes habló de la actualización, que de repente capaz que en los marcos conceptuales hay contenidos que ya fueron, más con el avance científico que hay todo el tiempo, ¿no? Los adelantos que hay, muchas veces los contenidos quedan como obsoletos. Eso tiene que ver con la actualización. Después, extensión y profundidad. A veces tenemos que decidir no dar tanto contenido, sino dar quizás menos contenidos, pero profundizar más en cada uno de ellos. Eso va a depender de qué es lo que quiero enseñar y qué es lo más importante. ¿Estamos? Integración y totalización tiene que ver con que busquemos que el contenido no lo parcialicemos, atomicemos, o lo enseñemos así, tan como separado uno de otro, sino que busquemos contenidos que puedan relacionarse unos con otros y que tienen que ver con la integración.
¿Mm? Y la articulación horizontal y vertical tiene que ver con que podamos buscar relaciones entre esto que estoy enseñando, que están en el mismo nivel, digamos, de enseñanza, y otros contenidos. Lo vertical tiene que ver con que para poder aprender esto que está acá, primeramente tengo que haber comprendido esto. A ver, para poder multiplicar, primero tengo que haber aprendido a sumar. Eso tiene que ver con la articulación vertical. Vertical, o sea, como distintos niveles de complejidad del contenido. Lo horizontal tiene que ver con que son contenidos de la misma complejidad. Pero esas ya son cuestiones como, digamos, como más en detalle y demás. Pero los básicos, cuando yo selecciono un contenido, respetar la disciplina, porque no puedo, digamos, o sea, dar cualquier cosa. El contenido viene de algún lado, ¿no? Está estructurado en un campo de saber. Respetar ciertos principios de ese campo de saber, tener en cuenta el grupo hacia el cual va dirigido y tener en cuenta el contexto. 3 elementos básicos para seleccionar el contenido. ¿De dónde lo selecciono? Tiene que ver con la fuente. ¿Y la fuente cuál es? El marco de referencia, el diseño curricular, los contenidos que están estructurados o armados en cuadernos o en carpetas en sus centros, y la bibliografía, ¿no? Los textos que utilizo, que tienen que ser serios para que esos contenidos que selecciono sean veraces. Profe, a ver si estoy bien. Por ahí todo lo que dice usted, por eso es tan importante realizar la evaluación diagnóstico al principio. Totalmente, muy bien, Marina, sí. Es que la evaluación diagnóstico, o sea, ahí empezamos a darnos cuenta del valor que tienen las cosas. O sea, la evaluación diagnóstica no es un requisito que la escuela pide que la hago y no sé para qué. Por algo la tengo que hacer. Y sí, tiene que ver con esto. Después, cuando yo tenga que seleccionar el contenido y el grado de profundidad que le dé al contenido, esto que dijo Itatí, ¿no? Que le fue tan clara en esto de decir, yo decidí hacer esto, porque ¿para qué le voy a enseñar todos estos componentes? ¿No? Y esto tiene que ver con este grado de, digamos, profundidad o no que le tengo que dar al contenido. Y eso va a depender del diagnóstico que haga. Si el grupo no tiene estos conocimientos básicos, ¿cómo va a aprender lo otro? No aprende. A veces decimos, ¿por qué no aprende? Y porque tomamos las decisiones en el momento de pensar lo previo. Pregunta. Profe, Sí. extensión y profundidad, ¿qué es lo que era, profe? No lo alcancé a escuchar. Extensión y profundidad es con el grado de profundidad que le doy al contenido. O sea, si lo trato superficialmente o me meto a ahondar muy, digamos, muy detalladamente con cada cosa. Lo que pasa con la clorofila, por ejemplo. Claro. Exactamente. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. gracias. Bueno, entonces... Sí, profe, muy claro. Ok. Vimos tipos de contenidos y qué criterios usamos para seleccionar los contenidos. Y también vimos las fuentes que usamos para extraer los contenidos. ¿Cuánto tiempo falta para que se corte esto? ¿Alguien sabe ver esto? 15 minutos, profe. Pasaron 25. Ajá. Bueno, ¿les parece que nos tomemos 10 minutos y que a las 15 nos encontremos? Porque nos queda otra parte, que es cómo organizar los contenidos, y acá, Guille, tiene que ver con la pregunta que vos hiciste, y no me gustaría que se corte, y es como que siento que es mucha información. ¿Les parece que nos tomemos 10-15 minutos? En todo caso, que les sirva como para Sí, profe. cosas, ¿eh? Bueno, listo. No, profe, sí. Bueno, Sí, profe. sí, profe, no hay problema. Bueno, entonces, Entonces, a las 15 en punto, porfa, ¿eh? Y seguimos. Sí.
Ok, Listo. listo. Ni se les Gracias. ocurra plantearse, ya los conozco a ustedes. Porque te digo que lo último tienen Listo, una profe. actividad para hacer, ¿eh? Y tiene que ver con que puedan volcar todo esto que vimos en una propuesta de ustedes. ¿Estamos? Así que es importante. Actividad profe. grupal o Ok, individual. gracias, profe. Bueno.